Hace unos días hablaba con un hijo de un tío, un sobrino. Y mira, y lo que me decía, él es ingeniero y trabaja con Bill Gates. Y yo le dije, joda, sobrino, ¿sabes lo que es que tú tengas la oportunidad de trabajar con Bill Gates? Y me dijo, sí, tengo tiempo de estar con él y todo. Entonces yo quiero que ahora cuando terminen, me va a dar su email y yo lo voy a contactar y le voy a decir, oye, hay gente que puede ayudar en el mundo, ¿me entiendes? Y como a ellos les rebajan tanto los impuestos, entonces, vamos a ver si lo aprovechamos. Bueno, cuando el doctor Marcos me dijo que hablara de dos temas, dije, Dios mío, ¿qué tema escojo, Señor? Yo siempre invoco a Dios en todas estas cosas, ¿entiendes? Y entonces estaba buscando temas y estaba buscando biografías sobre la capsaicina. En esos días llama a mi suegra y le dice a mi señora, mija, la fisioterapeuta ha venido 2 veces y me ha hecho el tratamiento, pero no me ha podido poner los parches. Y yo oigo a mi señora diciendo, no, mami, yo te lo voy a comprar y te los mando, no te preocupes, pero ya, en estos días te los mando, ¿cierto? Y le digo, Jenny, ¿y de qué parche estás hablando? Y me dice, del Versatis. Y me muestra la caja del Versatis. Y digo, hombre, carajo, Dios mío, gracias. Y me dice que, ¿y gracias de qué? Digo, no, es que de eso es que voy a hablar en fisioterapia, ¿cierto? Entonces, fue la idea que me dio del parche de silocaína. Y me dice, y ¿sabes qué me gustó? En realidad me gustó cuando la mamá le dice, mija, ha venido la fisioterapeuta y me ha hecho tratamiento, pero no me ha podido poner el parche, ¿cierto? Eso me encantó a mí, de que una persona profesional en el tema sea la persona que vaya a aplicar el parche, que no sea la muchacha del servicio, por Dios, ¿cierto? Ni que sea el marido ni nada, qué bien. Y yo le dije, bueno, Jenny, listo, me salvaste en la patria, ¿viste? Porque ahora voy a buscar sobre el Versatis y voy a llevar esa información allá a la facultad. Entonces, quiero compartir con ustedes algunos datos sobre esto de la lidocaína. Bueno, cuando yo estaba preparando esta ponencia, no sabía que el doctor Marco iba a hablar también sobre tan maravillosamente como lo hizo sobre el tema. Y yo tenía estas diapositivas pero se la voy a pasar diciendo, no, la voy a dejarla ahí, ¿cierto? Para que vean que sí estaba haciendo un trabajito, pero bueno, ahí tenemos la definición de dolor y todo eso que lo vieron también. Y tenemos también el dolor nociceptivo y neuropático, ¿cierto? Y ahí tienen bastantes ejemplos, pero como hoy vamos a hablar de el tratamiento con esta droga, yo quiero que vean y cada uno de ustedes se pregunte, ¿cuántos pacientes he tenido con neuralgia posherpética? ¿Cierto? Mira, a mí jamás se me va a olvidar, es que la vida me ha llenado de anécdotas, ¿me entiendes? Yo llego a San Pelayo con mi señora y yo no sé quién le dijo, ya Jenny Negrete llegó, y llega la señora, una señora, por Dios, y llegó con una bata y doblada así, y le digo, señora, ¿y qué tiene? Tengo herpes, ¿cierto? Que con una neuralgia posherpética, pero terrible. Y yo le dije, bueno, hay los médicos aquí, y me dice, no, es que yo creo en la doctora Jenny. Digo, ay, Dios mío, qué bien, ¿cierto? Entonces, son cosas como esas que a uno la vida le hace cambiar, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuántos pacientes cada uno de ustedes ha tenido con neuralgia posherpética? ¿Cuántos pacientes han tenido con dolor neuropático de espalda, etcétera, etcétera? Miren esto, por Dios, polineuropatía en diabéticos. Y el personal que está
mis amigas queridas de la Esperanza lo saben. Jaime, ¿cuántos pacientes Jaime no ha tenido allí, cierto? Con neuropatía diabética, ¿cierto? Entonces esos son pacientes de todos los días. Y entonces en todos estos casos pueden ustedes hacer tratamiento con esta droguita que les quiero hablar yo hoy, algo que es una droga vieja, pero con una aplicación nueva, con estos parches están dando muy buenos resultados. Entonces, bueno, ahí dolor neuropático, ya sabemos qué se decía en el 90, qué se dijo en el consenso del 2007, ya el doctor lo dijo, doctor Marco habló de eso la vez pasada, y bueno, aquí solamente para recalcarle, hombre, este dolor neuropático crónico, patológico, perpetuado en el tiempo. Oye, esos son pacientes que van y llegan y se quejan del dolor, por Dios. Entonces, ustedes tienen herramientas para hacerle una buena terapia a estos pacientes. Y cuando yo vi esta diapositiva, y algunas diapositivas saqué exactamente como donde la encontré en inglés, y la traje no solamente por la parte de que tiene un origen traumático, inflamatorio, un origen infeccioso, sino por la parte iatrogénica. Mira, es una de las cosas que a veces se pierde y que a veces no se hacen buenos estudios. Miren, los problemas iatrogénicos, los problemas por drogas son más grandes de lo que nosotros pensamos, ¿entiendes? Y cada día este país se está despertando, y por eso me gustó la pregunta que me hicieron. Ay, ¿qué pasa? Y si no hay la presentación y yo la hago, ay, si después qué, los problemas que vienen, ¿me entiendes? Porque esto es una realidad, ¿sí? Y hay muchos problemas, dolor neuropático por causas iatrogénicas. Y aquí tenemos ejemplos de dolor agudo neuropático, y ya el doctor habló del miembro fantasma y todas esas cosas, pero yo quiero que recuerden que hay muchos pacientes que se puede tratar con este medicamento que les quiero nombrar hoy y que ustedes, muchos de ustedes lo conocen. Entonces, y miren la lista es grande, ¿cierto? Miren la lista grande esa que tienen ahí, por Dios. Entonces, digámonos, ¿por qué no se puede? ¿Cierto? ¿Por qué no se puede hacer tratamiento ahí? Ok, entonces, pero yo quiero llegar rápidamente a la parte de farmacología, pero antes de eso, pues, la sintomatología, dolor quemante continuo, dolor intermitente paroxístico, lancinante, etcétera, etcétera, todas eso y las manifestaciones que le dice su paciente, que ya ustedes saben que están ante un dolor de tipo neuropático. Y miren, aquí les traje nomás para que vean postmastectomía. Hay ese tipo de dolor. Paciente con herpes, ya lo dijimos. Paciente diabético, al lado lo dijimos, ¿cierto? Paciente oncológico. Hombre, tenemos una gama de pacientes ahí que están ahí afuera pidiendo que se les quite el dolor. ¿Entienden? Yo tenía un profesor que decía, nosotros no venimos aquí a sufrir de dolor, por Dios. La vida es muy corta para estar sufriendo de dolor. Y ahí tenemos, entonces, ¿cuáles son, qué tratamientos se pueden hacer? Ahí tenemos bastantes. Gracias a Dios tenemos una cantidad de tratamientos que se pueden hacer a estos pacientes de acuerdo a la etiología del dolor. Y entonces miren algunas formas de tratamiento. Ayer el doctor Marco hablaba de las vías inhibitorias. ¿Por qué no estimular esas vías inhibitorias? ¿Cierto? Disminuir la conducción del dolor, disminuir la inflamación, prevenir
que la información llegue allá al sistema nervioso central, ¿entiendes? Y así, diferentes vías. Y entonces, ¿este cuadro para qué sirve? Para que ustedes sepan que nuevamente lo que decía ahora ratico, es un trabajo en equipo, por Dios. No se aíslen, es un trabajo en equipo. Y con la ayuda, según la teología del dolor, se puede buscar ayuda para que se ataquen cada uno de estos puntos. Aquí lo mismo, ¿cierto? Ya. Y aquí llegamos al punto nuestro de la lidocaína tópica en parches, pero yo lo que quiero que también que vean la cantidad de otros tratamientos que hay allí, ¿cierto? Incluso los opioides, miren lo que también están allí, que son unos analgésicos poderosísimos. Entonces, yo le decía que la FDA, pues, parece que nosotros le hacemos mucho caso a la FDA, y entonces ellos han aprobado la lidocaína para neuralgia postherpética, ¿cierto? Y aquí tienen otros casos, pero en lo que queremos hablar hoy para la neuralgia postherpética. Pero ya hay gente que está buscando otros usos. Y yo cuando veo estas restricciones a veces así de la FDA, me acuerdo, no sé si alguno de ustedes recuerda de aquel polvillo que echaban en los Estados Unidos, el famoso Anthrax, y comenzó la gente a tener miedo hasta de abrir las cartas, porque creía que ahí en esa carta había el polvillo del Anthrax, ¿cierto? ¿Y qué hicieron los norteamericanos? Utilizaron el único antibiótico que estaba aprobado por la FDA. Pero mucha gente, ¿qué hizo? Se iban a México y compraban más barato antibióticos que servían y que los mexicanos y Latinoamérica de hecho sí sirven, ¿cierto? Entonces, a veces la FDA restringe mucho, ¿entiendes? Entonces, apenas lo tiene aprobado para la neuralgia postherpética. Entonces, hablemos algo, quiero recordarles algo de los anestésicos locales. Y los anestésicos locales, ustedes recuerdan que hay un grupo éster, pero que prácticamente la gran mayoría de ellos no se utilizan, pero a excepción de la coca, ¿cierto? Que se seguirá usando por mucho tiempo. Pero aquí tenemos una, mira, la benzocaína, ¿cierto? ¿Cuánta benzocaína no se vende todavía en comercio? Pero para uso tópico, ¿cierto? Pero el grupo que más nos interesa hoy es el grupo amida, ¿cierto? Y el grupo amida, miren la cantidad de droga que hay. Tenemos lidocaína, mepivacaína, etcétera. ¿Cuál de esas es la que está aprobada? La lidocaína. Entonces, de esa es la que vamos a hablar hoy. Y hay gente que hace esta clasificación en la administración de drogas. Dicen que la lidocaína es tópica y en cambio el fentanilo, un analgésico opioide, es de tipo transdérmico. Yo no sé, a mí a veces esa clasificación no me gusta, porque bueno, lo que dicen tópica, lo que significa es que prácticamente el efecto es allí, localizado, que la absorción es prácticamente nula, que tal cosa, y que en cambio el fentanilo sí se absorbe, pero cuando yo veo esta clasificación, me acuerdo de un profesor mío mexicano que fue el primero en el mundo que habló de que los opioides tenían receptores periféricos. Y dijo, todo el mundo dice que los opioides tienen efectos centrales y los opioides también tienen efectos periféricos. Y él demostró que nosotros tenemos receptores periféricos para los opioides. Y decía él, vea, los niveles séricos, usted póngale un opioide al paciente periférico, póngale la forma farmacéutica adecuada y va a actuar allí, va a traspasar la piel y va a actuar allí. Y sin ni siquiera llegar al cerebro, va a tener efecto analgésico. ¿Bien? Él lo decía hace mucho rato. Y yo sigo creyendo que